Hola, buenas tardes, Elena Poniatowska, Buenas tardes. que nos acompañas el día de hoy a esta charla por tu video con el Hey Festival en alianza con El País y con Sura. Pues creo que no hace falta mucha introducción sobre quién eres, sobre toda tu trayectoria, tu carrera como escritora, como periodista, como Premio Cervantes. Y la verdad es que me honra mucho estar hablando el día de hoy contigo para preguntarte algunas inquietudes de la audiencia. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta, hubo mucha inquietud sobre lo que hablabas en tu video, porque hablabas de la escritura y la pintura como oficios solitarios, con, digamos, también con la literatura como un arte solitario. Y parece que nunca había habido tantas personas que habían pasado tanto tiempo solos como ahora por la pandemia del coronavirus. La pregunta específica es, ¿espera que con esta pandemia se den grandes resultados en obras de arte en cualquiera de estos ámbitos? ¿Cuál es su reflexión sobre el tema? Lo pregunta Daniela Oliva. Bueno, a lo mejor, ojalá todos esperemos que salgan unas obras geniales, unas novelas extraordinarias, un diario de la pandemia, por ejemplo, escrito por una mujer que cuenta lo que hace, lo que piensa, lo que lee, lo que come, a qué hora se duerme o con quién duerme todos los días de la pandemia, pues sería un libro, yo creo, muy fascinante, así como se podrían hacer consideraciones, porque todos estamos leyendo los periódicos y viendo la televisión, consideraciones sobre la vida del país y la vida, pues en general, la vida, hay muchísimos noticieros internacionales. Entonces lo que más estamos en este mundo ahora es comunicados. Ahora mismo lo que estamos haciendo nosotros es casi un milagro, ¿no? Para mí inexplicable, asombroso, y creo que también podemos pensar en la pandemia como algo que nos destantea, nos lastima, pero también nos sorprende, nos asombra. Y qué consideraciones podemos hacer los que escribimos o pintamos o bueno, o cualquier otro oficio ligado a la vida, o la gente que ahora se siente mal porque está encerrada, ¿no? ¿Usted está escribiendo durante la pandemia, ha estado escribiendo durante la pandemia? Bueno, yo soy periodista como usted, hago entrevistas como usted. Todos los domingos sale una entrevista que hago en la jornada, las hago por teléfono. En general, procuro hacerles entrevistas a gente que puedo visualizar, que puedo ver en mi cabeza o en mi mente mientras me contestan. Me sería muy difícil entrevistar a alguien que nunca he visto, que no conozco, cuya cara me es completamente ajena, pero porque necesito recordarlo, porque ya tengo una imagen. Yo creo que también la escritura tiene muchísimo que ver con la imagen, con lo que traemos, los recuerdos que tenemos dentro, los gestos, las miradas, la forma de abrir la boca y responder. Eso es muy importante. Ha escrito usted a lo largo de mucho tiempo sobre mujeres, tiene varios libros sobre personajes femeninos y también muchas de las historias que usted ha publicado son sobre mujeres. ¿Qué opina de las movilizaciones de las mujeres en México, que es lo que tiene usted más cerca, pero también en otros lugares del mundo donde las mujeres se han movilizado mucho? Bueno, me considero feminista hace ya muchos años. Recuerdo con verdadero horror que desapareció hace años una feminista que todas queríamos, que se llamaba Laíde Fopa, que fue a Guatemala y ya tenía dos hijos guerrilleros que le mataron y a ella la desaparecieron y probablemente la mataron
y para todos nosotras pues fue una enorme sorpresa que una señora con quien tomábamos té, que nos servía el té en una tetera de plata y nos miraba con gran simpatía y con quien planeábamos una revista feminista que se llama AFEM, de repente desapareciera con todo lo que ella era, ¿no? Su cuerpo, su sonrisa, una boca frutal muy bonita que ella tenía, su inteligencia. Entonces fue bueno, también su capacidad de comunicarse con los demás, pues todo eso fue una lección terrible de que piensas que estás sentada al lado de una persona y al día siguiente desaparece, ¿no? Y es algo que va incluso más allá de la muerte porque produce una enorme indignación. Y yo creo que eso sucede más en América Latina que sucede en Europa o en Francia. Por ejemplo, vino la feminista muy reconocida Gisèle Halimi o Halimi, que era amiga de Simone de Beauvoir y que trabajó incluso con ella. Creo que ambas se unieron para escribir un libro y finalmente también ella estaba horrorizada de pensar que en México, en un país de América Latina, sucedía algo tan, pues tan inaceptable, ¿no? Intolerable es la palabra. ¿Te parece entonces que en México está llegando a un punto un poco límite el tema con las mujeres, ¿no? La desaparición de mujeres, el homicidio de mujeres? Sí, bueno, en México también, por ejemplo, entre las mujeres más pobres hay muchísimas mujeres perseguidas y golpeadas, que es muy fácil golpearlas. En general, el machismo en México y en América Latina, el hombre bueno, hace un hijo fabrica un hijo, engendra un hijo con una mujer y luego se enamora de otra y engendra un hijo con otra mujer y así, eso es como, bueno, no una costumbre, sería muy difícil decirlo, pero hay muchísima irresponsabilidad del hombre y muchísima sensación de que el propio hombre, por ser macho, por ser hombre, pues es superior a la mujer, ¿no? E incluso las familias destinan, si tienen hijos, piensan que las mujeres se van a casar y destinan de su presupuesto pues todo para el hombre y casi nada para la mujer, aunque la mujer demuestre que es más inteligente y más apta que el hombre. Oiga, justamente en su video hablaba de los mexicanos y su no miedo a la muerte, digamos. Y pregunta a Giselle Díaz de Cartagena de Indias si usted siente que está más relacionado con tradiciones culturales de México o con la situación de violencia que viven los países latinoamericanos, este asunto de no tener miedo a la muerte. No, yo creo que el culto a la muerte es algo que viene desde hace mucho tiempo. Aquí hay un culto especial a la Santa Muerte y dicen, hay una canción que dice, Camino de Guanajuato, la vida no vale nada, no vale nada la vida, Camino de Guanajuato. Así que en México sí hay un culto enorme a la muerte desde hace años. Tenemos a un gran grabador, José Guadalupe Posada, de veras genial, que tanto que citaron y felicitaron y bueno, admiraron muchísimo Diego Rivera y José Clemente Orozco. Fin, Posada fue extraordinario y él nos convirtió a todos en calacas, es decir, lo primero que veía de un hombre o de una mujer era su esqueleto. Entonces, todos sus grabados publicados
en los periódicos, eran esqueletos que bailaban, que cantaban, que se emborrachaban, que se reían de la muerte. Entonces es una actitud que tenemos de la muerte, pero también hay un culto, hay hay que ir, eso los visitantes les fascina ir a Mixquic, a un panteón, a Pátzcuaro, un panteón en Michoacán, que se llena de veladoras, es un espectáculo extraordinario y de gente sentada comiendo sobre la tumba de su muerte, porque le llevan esa noche, le llevan todo lo que le gustaba comer y todo lo que le gustaba beber. Entonces allí hay mole, chocolate, dulces, licor, bueno, hay tequila, todo lo de los mexicanos, y eso hace pues que la muerte se vuelva una fiesta. Oiga, a lo largo de su obra está llena de voces. Usted ha hablado con todo tipo de personas a lo largo de los años. ¿Hay alguna voz que usted crea que tiene pendiente, algún personaje o algún alguien que crea que le hace falta entrevistar? Ahora trabajo en un libro sobre Stanislao Poniatowski, que fue el último rey de Polonia. Después de él ya no hubo realeza en Polonia, ya no hubo monarquía, se acabó este sistema. Y bueno, él me interesó muchísimo porque yo no sabía nada de mi familia. Mi madre se llamaba Paula Amor, nos trajo a México, a mi hermana y a mí, cuando éramos pequeñas, y entonces ahora que ya se cumple un círculo, que estoy a punto de cerrar el círculo, pues quise saber cómo eran estos polacos que vivían en Varsovia y de quienes que descendíamos, que además habían estado también muy ligados a Francia, porque en París hay un bulevar que se llama Príncipe o Mariscal José Poniatowski, que fue uno de los generales de Napoleón, y como buen polaco, heroico, esas figuras pues muy literarias, antes de entregarse a los rusos, los polacos y los rusos no se quieren, se tiró con todo y su caballo al río Elster. Entonces, todas esas historias que yo no había oído quizá, pero no conocía a fondo, pues quise recuperarlas, pero la única manera es a través de libros. Y en México no hay un solo libro en español, casi no se sabe mucho de historia de Polonia. Entonces recurrí, bueno, gracias a mis padres, pues hablo francés e inglés, entonces recurrí a libros en inglés y en francés, y pude reconstruir la historia de Stanislao Poniatowski, que fue el segundo amante de Catalina la Grande, que además se lo comió, se lo tragó, hizo con él lo que se le daba la gana. Eso es una historia que empezó en 1700, hace casi 300 años. ¿Y cómo se ha sentido de un poco recuperar esta historia familiar que de cierta forma pues ha perdido un poco en el tiempo? Bueno, me cayó muy bien el rey porque era tímido, le gustaba mucho bailar, era enamorado, se apasionó por Catalina la Grande, me pareció simpático, no estaba apagado de sí mismo, tenía curiosidad por todo, alentó mucho a los pintores, se ligó mucho a Francia. Entonces fue un hombre con quien yo me identifiqué, ¿no?
y nunca se casó por amor, pero claro que creo que sí tuvo muchos amores, porque apenas un hombre tiene poder, y ser rey es tener poder, pues obviamente llegan todas las mujeres y se quieren casar con él, bueno, o lo quieren conquistar o se lo quieren llevar a su cama. Y él pasó, bueno, muchas noches en la cama real con distintas mujeres. Volviendo un poco a las preguntas de los lectores, tengo una pregunta de Catherine Romero que dice, usted dice que cree mucho en la patria y actualmente con el auge de los nacionalismos xenófobos en distintos países del mundo, la noción de patria suele tener una condición bastante negativa. ¿Qué opina sobre esto y cómo diferencia lo que usted cree sobre la patria con respecto a estos nacionalismos? Bueno, lo que le puedo decir es que mi reacción de amar a una patria es simplemente el hecho de haber venido a México como niña francesa, hija de un francés de origen polaco que se llamaba Juan Poniatowski y de una mexicana que nació en París, Paula Amor, y a mi vez mi abuela paterna, que nos cuidó a mi hermana y a mí hasta los 10 años que nos venimos a México, ella era norteamericana. Entonces yo pertenezco a muchísimas nacionalidades. Tengo mucha gente dentro de mi sangre o entonces no se puede decir que yo hablo de patria en un sentido romántico, como lo diría un gran poeta mexicano, Ramón López Velarde, pero solo veo una extensión verde de tierra, no tiene ninguna connotación política o nacionalista. Al contrario, yo creo que simplemente el querer aferrarse a algo para no flotar en la estratosfera quizá, pero igual no creo que tenga fijación yo en la nacionalidad. Pues mi nacionalidad primera cuando nací fue francesa, hija de madre mexicana, pero que también nació en Francia y también su madre nació en Francia, porque ellos huyeron de la Revolución Mexicana, se fueron porque perdieron todas sus haciendas. Al final, digamos que la historia la acabó recuperando y llevando a México, ¿no? Bueno, entonces yo, claro que por eso yo tengo una gran pasión por México y por mis intereses, pues finalmente saber historia de México y saber y trabajar en México, escribir en México y estar ligada a México. Son mis raíces, son las que yo hago a través de escribir Justamente, sobre México. sí, justamente tenemos una pregunta sobre su trabajo literario. A una persona en la audiencia le gustaría saber un poco sobre las historias de jóvenes. Usted hablaba en el video anterior sobre las historias de que los jóvenes le confiaban a usted a veces. Y la pregunta es cómo esas historias de los jóvenes alimentan o contribuyen a su trabajo literario en este momento. Bueno, a raíz de un libro sobre una masacre de jóvenes en octubre de 1968, se llama el libro La Noche de Tlatelolco, tuve mucha cercanía con los jóvenes, con estudiantes, fui muchísimo a la cárcel a verlos los domingos, ellos me apuntaban en su lista, entonces se hizo una relación con jóvenes que ahora ya son, bueno, que ya entonces tenían 18, 20, 22 años y ahora ya son adultos, algunos incluso
han muerto de enfermedad, eh, pero desde entonces tengo mucha relación con jóvenes, incluso con la de otras generaciones, y yo misma tengo 10 nietos. La mayoría solo tengo 3 mujeres, todos son hombres. Entonces eso ha hecho pues que sea muy fácil la relación con la gente. Es muy fácil en general ver y platicar con gente joven. Y lo he hecho, lo he practicado desde hace mucho. Y a partir de estas conversaciones, ¿cómo ve que ha cambiado? Porque los jóvenes ¿Qué? con los que a partir de estas conversaciones que tiene, por ejemplo, con ellos, ¿cómo cree que ha cambiado la visión de los jóvenes de aquellos que entrevistó en 1968 y de los que ahora hablan con usted? No, son exactamente los mismos. Los jóvenes no cambian. Quizá los jóvenes de ahora son más libres. Sobre todo yo siento que las mujeres mexicanas son más libres, están menos encerradas y menos, como dice el dicho, en un rincón, como la escopeta cargada y en un rincón. Ya muchísimas mujeres van a la universidad, hay en filosofía y letras y en otras facultades, el número de mujeres es enorme y además ahora para una pareja que quiere vivir que quiere vivir, incluso tener un hijo, pues esa pareja necesita el sueldo de dos el de ella y el de él. Y eso cambia naturalmente todo, ¿no? También ayuda a la moda. La mayoría de las mujeres es muy difícil ver a una mujer que no use blue jeans, que no use pantalones de mezclilla. Todas las chavas pues eliminan la falda. No, aquí, si vas a la universidad, todas van de la mezclilla, pues democratiza todo, es muy importante, yo creo, esa visión a través del futuro, esa visión de la mujer como parte pues parte de una sociedad que ya no hace tanta distinción entre los roles, ¿no? Ser mujer, ser hombre. Por último, ya para cerrar un poco, tenemos una inquietud de Olga Morrison que dice que usted comenta y habla sobre cómo los escritores conocen bien la soledad. Pero hasta ahora, dice, las soledades, los encierros han sido buscados y no impuestos por una situación como está ocurriendo ahora. ¿Qué cambios cree que puede generar este detalle en las personas que escriben? Que ahora el encierro sea impuesto y no autoimpuesto. Bueno, mire, yo fui Girl Scout, así que creo que lo importante en la vida ante cualquier situación es la reacción ante ella, la salvación de cada ser humano. Para mí se va a oír muy simplista, es la del trabajo. Y creo que hay una posibilidad también de soledad enorme, pero también de aumento del trabajo, de más horas en una casa, por ejemplo, una familia, un padre, una madre, más horas dedicadas a los hijos que no van a la escuela, más horas dedicadas a los ancianos que muchas veces se quedan atrás, adiós, adiós, ya me voy a trabajar y no se sabe cómo es la vida o qué es lo que hace el anciano mientras se van a trabajar. Todo eso es importantísimo, esa mayor integración de la familia que puede haber, a veces puede llegar a una situación que se irriten unos a otros, porque por fin de tanto estar unos con otros, a lo mejor se aman más
o se quieren menos, ¿no? O se gustan menos, pero en general es una situación que Freud analizaría muy bien, o cualquier especialista en las emociones humanas y en este tipo de situación nos diría qué pasa. Recuerdo una vez que Luis Buñuel me contó que quería hacer una película y que lo había visto, lo había leído hay una película que a él le impresionó que se llama La Folle Journée, y que es la de dos amigos que se querían mucho, no se han visto y se vuelven a ver, y entonces en el tren en el que va a ver a su amigo, piensa en todo lo que le va a decir, en todo lo que van a conversar, y cuando por fin se encuentran no tienen nada que decirse, no tienen ya, no. Bueno, a Buñuel me dijo que le había impresionado muchísimo esa historia. Entonces, la comunicación humana es también un milagro, es también un don del cielo, o un don del sol o de la tierra, y es muy importante. Entonces, creo que después de esta pandemia, la comunicación la vamos a valorar todavía más, vamos a valorar al ser humano que está vivo y que podemos ver y podemos tocar, pues lo vamos creo que va a cambiar en cierta manera, pues todas nuestras sensaciones frente al otro, ¿no? Estamos Y aprendiendo. nuestra actitud, Clamir. Sí, estamos aprendiendo, ¿no? Elena, te agradezco mucho esta breve charla que has tenido con nosotros y con nuestros compañeros de Hey Festival, El País y Sura. No, yo soy la que doy las gracias.